narrador que es, exprime cada documento que cae en sus manos y de ellos extrae toda una serie de datos que pacientemente va anotando y apilando. Después, con base en todos estos informes y hechos registrados, y como si de un alquimista se tratara, hace una buena mezcla a la que agrega todo el cúmulo de sus saberes y sentires sobre cada barranca, piedra, venero, montaña y rama de sus andares. Ya me imagino cómo deben ser sus ratos de quietud aparente, en los que como tropel se agolpan las voces de todos esos seres que blandieron sus palos y sus espadas, sus lanzas y sus obsidianas, sus arcabuces y sus piedras. Si así, como me sucedió a mí, que soy su lectora, le pasó a él mientras escribía, no puedo sino asombrarme de su gran capacidad para montar cada escena con sus respectivos personajes. Manejar 101 actores no es cosa fácil. Y lograr que cada uno tenga su escaño y su trayectoria bien definida, dando sentido a sus acciones y con todo ello dar paso a los acontecimientos de manera cronológica y lineal. Y finalmente, llevarnos de la mano como sus lectores al último evento trágico en la historia de los colimecas enfrentados a los españoles. Escribir sin otra pretensión que la de hacernos conocer los hechos históricos aquí vividos, a través de las vicisitudes de sus personajes que creativamente imagina Abelardo, tiene como resultado una muy buena novela histórica. Y esta es la mejor manera de aprender historia. Dentro de los géneros literarios, la enmarco en la tragedia, porque los personajes que intervienen en el relato se enfrentan a un desenlace funesto, a una fatalidad irremediable. En la tragedia existe la necesidad humana en sus personajes de saber cuál es su lugar en la existencia, porque siempre se toca un punto profundo que es nuestra mortalidad. Los protagonistas no son buenos ni malos, no son víctimas ni victimarios, ya que solo actúan bajo los designios de los dioses y acaban en la muerte, en el exilio o en la destrucción física, moral y económica, después de que los actores cometen un error fatal intentando hacer lo correcto. Esta obra tiene además un estilo épico que narra con gran precisión visual los encuentros belicosos entre los guerreros de ambos bandos, los valientes y osados indígenas, tal vez más numerosos, pero avasallados por los hierros y las trompetas de fuego de los españoles, que en número eran menos. Escribir un libro de este tipo implica un trabajo continuo de tomar decisiones sobre lo que se va a relatar. Es decir, primero se hace una selección de qué se va a contar, cómo y con qué personajes. Este es el punto de vista del autor y este será su marco de referencia. En segundo lugar, se decide el tono de esa concepción que tiene que ver con la realidad. Y finalmente, el escritor decide qué intención tiene al relatar, buscando con ello producir un efecto determinado. En estos 3 puntos me queda claro, Abelardo eligió este episodio final de la historia de la conquista de la tierra de los colimecas, decidió dar voz y poner sentimientos en los 101 personajes protagónicos, indígenas y españoles, hombres y mujeres que viven este evento, y decidió dónde, cómo vivían, cuáles eran sus actividades cotidianas, sus pensamientos, sus personalidades, sus sentimientos y sus habilidades. Asimismo, Abelardo decidió dar ese tono épico a la tragedia que nos narra y tal vez decidió producir en sus lectores un efecto claro. Conocer de tal modo a esas personas que otrora habitaran estas tierras antiguas, saber de sus miedos, de sus pasiones, de sus querencias, para volverlos entrañables en nuestra memoria y poder vivir una catarsis que toda tragedia trae consigo, es decir, poder limpiar los rencores y también los olvidos que por generaciones hemos ido heredando y de los que quizá podamos madurarlos y convertirlos en algo que ya digerido nos permita seguir adelante, sin pies atorados en esos resquicios de la historia. Porque la lectura de este libro nos concede ver como humanos tanto a los indígenas como a los españoles. Humanos actuando lo que les tocó vivir en su momento histórico y desde sus emociones humanas, sometidos a designios de reyes, tlatoanis y dioses. La lectura de esta novela histórica me atrapó.
Avanzaba rápido por entre los 67 episodios divididos en 2 partes, y el avance era sin cansancio, más que el que trae consigo las horas de la noche cuando el cuerpo pide cama y buen reposo. Lo que me sorprendió al final, y para mí fue como el postre de una buena comida, fue encontrarme con un mapa de la región de Colima y sus alrededores hacia 1530, hecho por el propio Abelardo. Me hubiese encantado saber que existía este mapa, pues aunque cuento con un sentido de ubicación espacial y tengo buena imaginación para reproducir mentalmente uno semejante, de haber sabido que esta edición lo traía al final, había recorrido con el lápiz todas y cada una de las rutas tan exquisitamente relatadas por el autor. Esta lectura les aportará un conocimiento con querencia, como cuando los abuelos se sentaban a relatar en las largas noches de antes sobre las historias y leyendas de personajes y lugares. Algo así me sucedió... Ay, perdón. Se pegó. Algo así me sucedió con este libro. Ahora que paso por los lugares relatados, trato de imaginarlos tal como los describió Abelardo y trato de ver a estos personajes escondidos tras los árboles o piedras, o imagino los humos de las hogueras que anunciaban un caserío próximo. Esta obra no pretende ser un libro de historia. No todo en la vida es ciencia y no es la única manera de aprender sobre historia. Creo en el fabuloso poder que tenemos los humanos, que es la imaginación, y me pregunto, ¿qué sería de nosotros sin ella? Esta es una novela histórica, bien relatada, basada en los datos que los archivos documentales arrojaron, mismos que Abelardo detalla con especificidad al final del libro. No se queden con las ganas, adquieran el libro, que mucho les va a gustar, porque no tiene más pretensión que la de contar y contarlo bien. Y como corolario traigo a Octavio Paz, que dijo: la verdadera literatura es aquella que a través de ficciones y mentiras dice la verdad escondida. Muchas gracias, Laura. Excelente visión de la presentación de esta novela. Y bueno, pues tenemos también otro presentador, el maestro Víctor Gil Castañeda, quien es profesor de la Facultad de Letras y Comunicaciones. Ha sido coordinador desde el año 2000 del Seminario de Lengua y Cultura Náhuatl a favor del CEDELUC y de la FALCON. Es autor además de 9 libros individuales y ha participado, colaborado en 16 libros más de forma colectiva. Así que, bueno, pues con la Academia encima también vamos a escuchar a nuestro querido maestro Moy, que también así lo conocemos todos. Muy buenas noches a todos ustedes. Quiero agradecer la presencia de amigos y compañeros de la Asociación Colimense de Periodistas y Escritores, de la Sociedad Colimense de Estudios Históricos, de la Asociación de Cronistas de Ciudades y Pueblos del Estado de Colima, igualmente del Seminario de Cultura Mexicana, capítulo Colima, todos ellos personas que han hecho valiosísimas aportaciones a nuestra región y a nivel nacional. Quiero dedicar mi comentario al doctor Patrick Johansson Keraudren, coordinador nacional de nuestro Seminario de Lengua y Cultura Náhuatl, que desde 1994 se imparte en la Universidad de Colima en colaboración con la UNAM. La UNAM participando con su Instituto de Investigaciones Históricas, el Instituto de Investigaciones Estéticas, así como su Facultad de Letras y Comunicación. Y por nuestra Universidad de Colima, por las 2 dependencias ya citadas por el moderador de esta noche. Comentarios a la novela histórica Las últimas rebeliones del profesor y cronista Abelardo Ahumada González. A principios del mes de diciembre del 2018, el profesor, cronista e historiador Abelardo Ahumada González me hizo llegar su más reciente obra titulada Las últimas rebeliones. Se trata de una novela histórica ubicada en las 3 primeras décadas del siglo XVI, es decir, entre 1510 y 1530. Es una obra extensa con un total de 525 páginas. Está dividida en 2 partes.
La primera se compone de 42 subcapítulos y la segunda de 25 subcapítulos. Para favorecer la lectura y orientar a los interesados en el documento, el autor nos entrega, como buen pedagogo y maestro, 7 anexos complementarios que son el mapa de Colima y sus alrededores hacia 1530, el sustrato histórico de la novela, los personajes protagonistas y antagonistas, más una breve descripción de ellos. Igualmente, un prólogo muy ilustrativo hecho por el doctor Cuauhtémoc Vidal Acolsin, aquí presente. Una nota previa, las dedicatorias y los agradecimientos. No podemos dejar de mencionar la calidad de impresión lograda por la empresa colimense Puerta Abierta Editores, ubicada en la colonia El Porvenir, en la calle María del Refugio Morales 583. La obra contiene un dibujo de portada elaborado por José Guadalupe Lepe Cárdenas. El diseño es de Ana Martínez Alcaraz. Localicé 69 temas particulares en la novela que me sería imposible explicarlos todos en esta presentación. Citaré algunos de estos tópicos o asuntos que el narrador nos va ofreciendo a lo largo de las escenas: los motivos para escribir el libro, la visión parcial de la conquista por parte de los historiadores, los dioses y divinidades prehispánicas de esta región, los daños ocasionados por la conquista española, las condiciones socioculturales de los colimecas conquistados, Hernán Cortés y sus conflictos con otros poderosos españoles, como el licenciado Nuño Beltrán de Guzmán, quienes lo acusaron de haber matado a su esposa, la ambición exagerada del oro y otras piedras preciosas por parte de los españoles, la esclavitud y la explotación laboral de los grupos indígenas de la antigua región de Colima, la numerosa utilización de vocablos indígenas de origen náhuatl, la rica gastronomía del mundo indígena, la cosmogonía y la interesante filosofía antigua, el uso de los calendarios prehispánicos como el calendario religioso, conocido también como calendario ritual o lunar, compuesto de 260 días llamado Tonalámatl, y el calendario civil o solar de 365 días, con sus 5 años aciagos o nemotemis. Otros temas manejados por el autor son los instrumentos musicales usados en ceremonias, rituales y otros aspectos de las bellas artes indígenas, las armas de los grupos autóctonas, la precisa descripción del poderío de las armas españolas, las frecuentes erupciones volcánicas de la región, las bellezas de la naturaleza colimeca, el Mictlán o inframundo indígena, la magia, la hechicería y sus brujos, el uso del herbolario y otras plantas curativas como antecedente de la ciencia médica contemporánea, los antiguos nombres de los pueblos colimecas, las terribles enfermedades transmitidas por los españoles y el uso de apodos entre los ciudadanos. Síntesis de la obra. La novela, Las últimas rebeliones, inicia su narración el 20 de marzo de 1529, cuando los guerreros indígenas suben al volcán de fuego de Colima, van acompañados por Ocpatli, esposa del jefe de la tribu, y le hacen una ceremonia religiosa al dios del fuego. También los acompaña su sabio sacerdote Tecolcoatl, quien fue hijo del Tlatoani o antiguo rey Colimotzin. Lo que vemos posteriormente es la forma dramática en que cada una de las comunidades habitadas por los indios son hechas esclavas, sometidas al yugo español, forzadas a trabajar en las minas, la siembra y la cosecha en beneficio de los colonos conquistadores. Por si fuera poco, los conquistadores abusan sexualmente a las mujeres indígenas más hermosas, convirtiéndolas en concubinas, amantes y raras veces, muy raras, casándose legalmente con ellas. La novela también hace fuertes denuncias contra los españoles por la poca piedad que tenían hacia los indígenas como seres humanos, ya que daba la impresión de que para ellos solamente eran bestias de carga, peones que podrían morirse en cualquier momento sin importarle a nadie, o sujetos de los que debían aprovecharse con toda crueldad. Tenemos el ejemplo del licenciado Nuño Beltrán de Guzmán, cuando mandó torturar al rey Ocalzonsi de Michoacán. Como este jerarca indígena nunca le dijo dónde había más oro, lo mandó quemar amarrado de un árbol. Luego, sus cenizas fueron arrojadas en el río más próximo. Hechos que están también contados por muchos de los cronistas de Indias. Otra escena que me impactó fue cuando los colonos españoles empezaron a herrar o marcar con fierros candentes en la cara y en la espalda a los esclavos colimecas, así como a otros indígenas que habían sido traídos de las regiones cercanas
de lo que hoy se conoce como Jalisco y Michoacán. Agreguemos a esto que los templos y adoratorios de los antiguos colimecas fueron destruidos, sus chozas quemadas, los pueblos incinerados y el medio ambiente alterado en forma negativa debido a la extracción minera. ¿Qué podría esperarse de todo este panorama desolador e inhumano? Claro, la sublevación y la protesta unificada. Por eso hubo muchos líderes colimecas que convencieron a sus pueblos para que atacaran a los invasores, pues era mejor morir como valientes guerreros que dejarse aprender para ser esclavos. Y este movimiento armado es el que da título a la novela. Estamos leyendo acerca de las últimas rebeliones en el occidente del país, que también fue conocido como parte de Mesoamérica, pero que luego de la conquista Hernán Cortés la bautizó como Nueva España, y para agregarle más a la división territorial o política de la nación, el rey de España le puso a esta zona en particular Nueva Galicia, una actitud que demostró siempre la envidia y las fuertes rivalidades que existían entre los conquistadores españoles, fueran cuales fueran sus grados, niveles o posiciones sociales. Alcaldes, alguaciles, capitanes, tenientes, soldados, comendadores, frailes, arzobispos, procuradores, etc. En ese panorama bélico, los indígenas ganan unas cuantas batallas, pero la guerra final es obtenida por las huestes de los militares españoles. Así lo deja ver el autor en la última escena titulada La Cruz del Sur, donde se describe que en los últimos días del mes de abril de 1532, Alonso de Arévalo, colono de la villa de Colima, vende todo su oro en la Ciudad de México, Tenochtitlan, riqueza que encontró en la prolífica mina de Huachinango, propiedad de Francisco Cifuentes. Alentados por esta ambición monetaria, los demás colonos salen a recuperar el resto del preciado metal. Van un 18 de mayo de 1532 con 21 españoles bien armados y 200 indios de apoyo con el fin de recuperar y apoderarse de esa mina. Por si fuera poco, en su larga expedición punitiva van saqueando y robando los pueblos de los alrededores como Suchitlan y Comala. El líder guerrero Totepeu los espía y da aviso a los demás pobladores comandados por Escamecatzin, quienes salen a pelear el menor número. Son 35 indios adultos y 15 muchachos aprendices de la milicia. Esta última batalla es desigual. Pierden los indígenas, sus cuerpos quedan apilados en sanguinolentos montones para alimento de los rapaces o pilotes. La lucha ha sucedido en las cercanías de Ocotitla, donde se quedan a descansar y pernoctar los conquistadores. El otro líder indígena, Tecocoa, está muy triste, pues ve como un mal presagio para ellos la negrura de la arboleda que cubre la montaña, mientras una cruz se forma misteriosamente en la primera constelación o grupo de estrellas que aparecen en el frío horizonte del anochecer. Esta última visión es demoledora, pues se encuadra perfectamente con los presagios y premoniciones que cuentan los cronistas de Indias en sus textos, vaticinios funestos que asustaron a los sabios y hechiceros de la corte de Moctezuma antes de la llegada de los españoles, entre ellos el cometa que surcó los cielos, la zarza ardiente que se quemaba en lo alto de un cerro, pero que cuando iban a verla desaparecía misteriosamente, las montañas que flotaban en lo hondo del mar, el pájaro que en vez de cráneo tenía un espejo donde se podían ver tales visiones, los pedazos de pierna que pasaban por las calles de México Tenochtitlan, corriendo de un lado para otro, pero sin las demás extremidades del cuerpo humano. La dramática mujer que pasaba la noche llorando en las orillas de los ríos y los lagos, entre otras premoniciones más. Por su riqueza documental, bibliomerográfica, calidad imaginativa y didáctica, esta novela debe ser recomendada en todos los niveles de primaria y secundaria, así como en otros grados superiores donde se imparta la materia de historia patria, historia antigua, historia prehispánica, historia mesoamericana o como ahora se les llame a estas asignaturas. Su autor nos ha venido a comprobar que el soporte de una obra literaria no solamente la experiencia acumulada o los hechos vividos por el escritor, también cuenta sus conocimientos, la información recuperada en archivos, la búsqueda inalcanzable de la famosa verdad completa que tanto ha preocupado a los intelectuales del mundo y en todas las épocas. Abelardo Ahumada González sigue una trayectoria precisa en este libro que viene a ser una especie de continuación a sus obras anteriores con temáticas similares. Hablamos de los textos En busca de la identidad perdida,
una aproximación a la vida, costumbres y sistema educativo de los antiguos colimecas. Mitos y realidades de la conquista y fundación de Colima, del 2006, Colimotzin, del 2007. Dioses y divinidades del mundo prehispánico. Líneas atrás dije que localicé 69 temas particulares en la novela. Quiero hacer énfasis solamente a uno, debido a la extensión documental de todos ellos. Me refiero al tema de dioses y divinidades del mundo prehispánico. Aquí, Abelardo Humada González se deja ver como todo un tlamatinime, como les llamaban a los sabios e intelectuales indígenas, los que sabían leer la tinta roja y negra, los códices o libros sagrados. Igualmente, sabían desmenuzar para el resto de la población los conocimientos de los astros y misterios religiosos. La primera referencia a los antiguos dioses la hace el autor en la página 23, cuando los indígenas hacen una ceremonia sagrada, casi clandestina, en honor de su dios Xiuhtecutli, en el luminoso amanecer del 20 de marzo de 1529, dentro del subcapítulo conocido como el rito del equinoccio. Por eso, en el argumento de la novela, esta deidad era venerada en la montaña del dios de fuego, conocida como Xiuhtecuhtli-Tepetl. En la antigua religión o cosmogonía mesoamericana de matriz náhuatl, azteca o mexica, de la que los antiguos colimecas fuimos súbditos, se dice que Xiuhtecutli, como también se escribía, según explica el doctor Miguel León Portilla, era considerado el señor del fuego y del año. Indica que es otro título del dios Ometeo. Citando al cronista Clavijero, explica que también era señor de la hierba y del fuego. Lo llamaban Ixcosauqui, que significaba el del semblante amarillo. Xiuhtecutli significa también señor del turquesa y del año. Igualmente era representado como señor del fuego, se le adornaba con una corona de plumas, por eso también es invocado como señor de la turquesa, y otro de sus significados es que era la personificación de la vida después de la muerte, la luz en la oscuridad y la comida en épocas de hambruna. El doctor en literatura mesoamericana Patrick Johansson Keraudre indica que también recibía otro nombre, Ixcosauqui, y le hacían su fiesta en el 10º mes del calendario indígena, al que nombraban Jocotluetzin, que quiere decir cuando se cae o se acaba la fruta. El nombre de este dios también quería decir encendido o cosa bermeja. Xiuhtecutli era el dios del fuego. Cuando se le invocaba se le ponía copal, papeles y hule. Entre los augurios de los antiguos mexicanos se le invocaba así, cito, es un fragmento de Alfredo López Austin: cuando hayas hecho esto y sepamos el día en que lo ofreceremos al que está en el borde del ombligo de la tierra, al que se está levantando Xiuhtecutli, vendrás. Yo aquí con mis manos aparejaré, ordenaré todo lo que sea necesario, por todas partes estarán nuestros papeles, nuestras ofrendas, porque yo personalmente iré a quemar luz en tu casa, iré a hacerlo con mis propias manos. Fin de la cita. Dice Fray Bartolomé de las Casas que los habitantes de la Nueva España tenían muchos dioses. Tenían por dios al fuego, al aire, la tierra y el agua, y de estos figuras pintadas de pincel y de bulto, chicas y grandes. Los nombres de estos dioses eran respectivamente Xiuhtecutli, Eecat, Coatlicue y Tlaloc. El día llamado Izcalli era dedicado al dios del fuego. Tomaban uno de los cautivos de guerra y lo vestían con las ropas del dios, que debían ser algunas lebreas o insignias a él dedicadas. Bailaban mucho en reverencia suya y después sacrificaban al cautivo de la guerra. Más adelante, Abelardo Humada narra, cito, las casi 200 personas que estaban allí suspendieron sus actividades y se aproximaron hacia la orilla de la explanada, en el más profundo silencio. Some agradeció a Tonatiuh el Sol el haberles concedido un año más de vida y le cedió la palabra al ofrendador. En el mundo antiguo, Tonatiuh Icha era otro nombre del dios del sol, a donde iban las mujeres muertas en el primer parto. En la cultura maya era conocido con nombres como Akinchil, Acauquín, Quinisau o Akin. En esta civilización, Akin era un dios del sol. Cito a esta civilización porque hay personajes de esta cultura en la novela de Abelardo Humada, como el joven Aque,
nativo de la lejana Izamal en territorio maya. Dice el autor que fue preso por los españoles y vendido como esclavo a un minero de Moti. Se hizo amigo de Mimit y Ulmecal. El dios del sol estaba casado con Ixchel, la luna. Era el gobernante de los dioses y patronos también de la música y de la poesía. Se le representaba como un viejo de ojos cuadrados. Agregan los cronistas de Indias que este dios del sol era uno de los fenómenos más venerados y respetados por los mayas, pero también por otras civilizaciones precolombinas. Se le consideraba un dios sanador, protector contra los males y otros demonios que estaban relacionados en la oscuridad y con la facultad de atraer esposas para los jóvenes, pero también se le temía por el poder destructor del sol en la sequía y las tempestades, por lo que se le hacían sacrificios para no alterar su carácter. Más adelante Abelardo Humada nos cuenta cómo Escamecatzin, mientras acude en busca de su padre, el gran sacerdote y ofrendador Tecolcoatl, admira las estrellas de la noche. Este hombre fue hijo de Cualimotzin y segundo jefe de los colimecas rebeldes. Les dirige un mensaje a sus parientes contándoles cómo el 9 de noviembre del año 1519 acudió a la Ciudad de México Tenochtitlan con su amigo Chapulín. Se fueron por la calzada de Iztapalapa para ver la llegada de los conquistadores españoles. Agrega el personaje, cito: esa madrugada entendí que el dios Ometeo, el dios primigenio, nos acababa de dar la oportunidad de ser testigos del fin del ciclo vital de un pueblo y del inicio de otro. En la religión prehispánica, Ometeo era considerada la suprema realidad divina, el dios dual. Se dice que vivía más allá de lo que ven los sentidos, en Omeyocan, por encima de los 9 travesaños con que estaba formado el cielo. Tuvo que luchar muchas veces contra quienes se empeñaban en introducir otros ritos, particularmente de los sacrificios humanos. Los toltecas concebían a este dios como un principio ambivalente de 2 rostros, uno masculino y uno femenino, pero era un solo dios, el dios dual, ese dios a quien invocaban los toltecas como Señor y Señora de nuestra carne. También se le designa como madre y padre de los dioses, el gran dios viejo. En la colección de los cantares mexicanos de la Biblioteca Nacional lo presenta como el que da verdad o raíz en la tierra y está tendido en su ombligo. Se dice que está más allá de la tierra, en las aguas color de pájaro azul que circundan el mundo. Indican que está por encima de las nubes y asimismo se halla presente en la tierra, en la región de los muertos. En el capítulo 2 de la filosofía náhuatl, estudiada en sus fuentes, el doctor Miguel León Portilla presentó la traducción de un texto denominado Los Anales de Cuautitlán, donde se señala que el sabio Quetzalcóatl descubrió quién fundamenta y sostiene la tierra, Ometeo. Conocemos a esta deidad gracias al propio Dios Quetzalcóatl. Él, en su meditación, es quien la ve ofreciendo sostén a la tierra, vestida de negro y de rojo, identificada con la noche y el día y con la potencia regenerativa. Posteriormente, Abelardo Humada dice en su novela que en una ceremonia litúrgica las mujeres indígenas bailaron con una lenta cadencia alrededor del sacerdote, ofrecían el humo del copal al padre y la madre de todos los dioses, Ometeo y Omecíhuatl, y a los hijos de todos estos dioses, el dios Tlaloc, el dios Xiuhtecutli, Xilonen y todos los demás que en sus pueblos veneraban. En el caso de la divinidad Xilonen, el doctor Patrick Johansson dice que su nombre significa barbuda y era la diosa del jilote. Agrega que simbolizaba la diosa de las mazorcas tiernas y se le festejaba con una hermosa fiesta llamada Hueytecu-Iluit. En cuanto a la divinidad conocida como Tlaloc, muy conocida por todos ustedes, era el dios de la lluvia. Su mujer era Chalchitlicue, diosa de las aguas, y es una deidad mesoamericana del agua celeste. El nombre Tlaloc deriva de la palabra Tlayi, tierra, y Octli, néctar, es decir, el néctar de la tierra. Los mexicas lo tenían como el responsable de la estación lluviosa y hacían ceremonias para honrarlo en el primer mes del año. Y el principal templo de la Ciudad de México, Tenochtitlan, tenía en la parte alta de su adoratorio precisamente uno dedicado a Tlaloc y la otra a Huitzilopochtli, el dios de la guerra. Me salto unos párrafos. También aparece
el nombre de dador de la vida en la novela de Abelardo, que era otro de los nombres que se le daban al dios Ometeo. Así aparece mencionado en numerosos poemas del rey de Nezahualcóyotl, según lo cita el historiador y cronista y escritor José Luis Martínez. En el poema de Nezahualcóyotl, titulado En lo que es el dador de la vida, dice: Él es quien inventa las cosas, Él es quien se inventa a sí mismo, Dios, por todas partes es también venerado, se busca su gloria, su fama en la tierra. Este Dios es el inventor de todas las cosas y también de sí mismo. Quien llega a encontrar al dador de la vida sabe que no puede considerarse su amigo y que solo puede invocarlo y vivir a su lado en la tierra, dice José Luis Martínez. En una escena tétrica y maléfica, el autor explica que uno de los nietos de Popocachi, como de 14 años de edad, conocido con el nombre de Tacuachi, recibió la orden de alcanzar a sus parientes que iban por los caminos con el fin de avisarles que habían descubierto a un segundo grupo de españoles armados. Popocachi le pregunta si tiene la osadía de ir rápidamente en esa noche para llevarles el mensaje. El joven pregunta con temor: ¿a oscuras, abuelo? Ya no tarde en anochecer. ¿Qué tal si me salen los seres de la sombra? No temas, hijo, que también hay seres buenos en la oscuridad. Estos seres de la sombra son numerosos en la religión indígena. Se refiere el autor a las varias manifestaciones del dios de la muerte, Mictlantecutli, es decir, deidades menores que son su ramificación, como sucedía con la deidad Zacazontli, considerada como dios del camino nocturno. También podemos citar a Zihuacóatl Tecuani, era una deidad cuyo significado sería mujer culebra, comedora de gente o simplemente la fiera. Fray Diego Durán dice que pintaban a esta diosa con la boca abierta y grande porque siempre estaba hambrienta, o también por los gritos con que llenaba la oscuridad de la noche. Agrega que andaba llorando, aullando. Este llanto era característica suya. Otras diosas también del aspecto mortuorio o tétrico son las llamadas Ciguateteo, que significarían espíritus de las mujeres. Son los espíritus de las mujeres que murieron al parir, las cuales se conducen a la puesta del sol al cielo occidental. Se les consideraba como demonios femeninos nocturnos que robaban niños. Son seres malignos que causaban diversas convulsiones, locura y transgresión sexual entre los hombres y las mujeres. Otras deidades del inframundo y ayudantes de Mictlantecutli son Jococoyo, Teicahua, Tlacoyegua, Tlayacapan. Abelardo Mada González ha hecho una labor meritoria con esta bella novela. Es un trabajo similar al que han emprendido otros intelectuales y estudiosos mexicanos acerca de nuestro pasado indígena, espectro histórico del que solamente pondré 3 ejemplos. 1. Está el caso del novelista y promotor de las artes plásticas Oliver de Broas, quien murió en el 2008. Encontramos este mismo aspecto de novela histórica en su novela Crónica de las Destrucciones, que fue publicada en 1998. El segundo caso es la obra teatral Cuauhtémoc de Salvador Novo, quien murió en 1974. El tercer caso es la obra teatral titulada La Malinche, que fue estrenada en 1958 con el nombre La leña está verde, de Celestino Gorostiza Alcalá, quien murió en 1967. El caso de los autores regionales. Por la fecha de nacimiento del cronista Abelardo Mada González, 1954, Villa de Álvarez, y autor de esta magistral novela, podríamos decir que pertenece a la segunda generación de escritores colimenses del siglo XX, nacidos entre las décadas de 1940 y 1950, un grupo de autores reconocidos por la calidad de su obra, tanto novelística como cuentística y poética. Entre ellos menciono algunos cuantos representantes conocidos por muchos de todos nosotros. Entre los varones están Salvador Márquez Gileta, Víctor Manuel Arceo Álvarez, Roberto F. Levi Vázquez, de quien por cierto su novela Perro de Fuego fue hecha coreografía por el Ballet Folclórico de la Universidad de Colima, Teodoro Ponce de León Valencia, Eber Efraín Sánchez Polanco,
Virgilio Mario Herrera Núñez, Gustavo Lupercio. Entre las mujeres no podemos olvidar los nombres de Elsa Levi, Marta Vogel, Guillermina Cuevas Peña, Marina Sarabia González, Luz del Rocío Aceves Orozco, Verónica Valenzuela y Gómez Gallardo, por citar algunas. Entre los escritores regionales y colimenses, este tratamiento literario del pasado histórico también ha ofrecido bellas obras, algunas de las cuales han sido llevadas a la pantalla cinematográfica, al mundo del escenario teatral. Ya cité el caso de Roberto Francisco Levi, pero también podemos hablar de la novela titulada La mariposa del estero, publicada por el escritor Enrique López Rivera y que fue llevada precisamente a la pantalla cinematográfica con el nombre del hechizo del pantano. El segundo ejemplo es un bello cuento de origen prehispánico titulado Cuento del viejo perro colorado, Tlapali Iscuinti, de nuestro muy reconocido y recordado maestro Juan Carlos Reyes Garza, quien murió en el 2012. Y el tercero es un poemario titulado Grandeza de los destellos, del licenciado en Historia, poeta y catedrático Víctor Manuel Cárdenas Morales, quien falleció en el 2017. También está la obra de teatro Caxitlán de la maestra Vera Vázquez. Como podemos apreciar, nuestro pasado precolombino nunca murió del todo, jamás se ha dado por vencido y siempre está invitándonos a recordarlo, a encontrar más vestigios arqueológicos y escarbar en las entrañas de la tierra para saber realmente cómo fuimos, para reconocernos en el ayer, que es el que nos moldea en el presente y habrá de marcarnos existencialmente en el futuro. Felicidades, profesor Abelardo Mada González, por esta novela y su trilogía que la precede. Tu trabajo es de una dignidad intelectual que pone un claro ejemplo a seguir para las nuevas generaciones de cronistas e historiadores. Te felicito. Pido al dador de la vida, a quien tú citas con entusiasmo en tu novela, que te mantenga activo, prolífico y entusiasta por muchísimos años más, para beneficio de todos nosotros, tus lectores y del pueblo de Colima. Felicidades. Bueno, estas visiones producidas en el pasado nos han llegado a lo que para muchos fue el futuro, nuestro presente, y no dudamos que sigan adelante como eternas ondas fluctuando en el espacio y en el tiempo. Hay que darnos el espacio para escuchar al autor y que nos pueda decir de viva voz. Nosotros estamos tratando de que interese el público en leer esta novela, pero la parte esencial, el que pensó, el que le dio vueltas a esto, es Abelardo, y por eso te pedimos que intervengas, profesor. Buenas noches. Es muy satisfactorio tener tantos conocidos, amigos e incluso familiares esta noche aquí. Es también muy bonito haber escuchado los comentarios de Laura y Víctor Gil, tan diferentes en su planteamiento, con mucho cerebro, las dos, muy, diría, analítica, filosóficamente hablando y literariamente hablando, la presentación de Laura. Y como Víctor Gil es catedrático de literatura en la universidad, bueno, pues muy técnica en su manera de observar la novela. Les agradezco mucho a los dos y ahora quiero comentarles a ustedes más o menos
¿cómo fue que esta novela llegó a ser? Y finalmente, dentro de lo que Laura expresó, hay una enorme verdad. Se refiere, y también Víctor lo dijo, de que la imaginación, que puede ser poderosa en cada uno de nosotros, necesita ser alimentada por otros datos, por otras imaginaciones. Y en ese sentido, yo quiero decir que yo no escribí el libro solo. Tuve muchas gentes que estuvieron dictándome capítulos ahí pegaditos a mí. Voy a mencionar algunos conocidos de ustedes que fueron los que me pusieron en la pista de todo este quehacer. Y quiero empezar con el padre Roberto Ursúa Orozco, que él fue el que verdaderamente, con varios de los capítulos que él elaboró de Los Tecos, un pueblo sin historia, él me puso en los antecedentes de la historia de Colima, que no ha sido contada desde la perspectiva del ser humano tal cual, así como somos nosotros, seres cotidianos, seres con afanes, con temores, a veces con angustias, con muchas alegrías, con proyectos construidos, con proyectos que no llegaron a cuajar. Él, en ese librito, Los Tecos, un pueblo sin historia, me hizo a mí un señalamiento. Lo escribió para todos, pero a mí me hizo ese señalamiento. Él no sabía que yo lo iba a entender así. Que si nosotros volteamos a ver a la gente que ahorita vive todavía poquita, indígena, aquí en Suchitlán, en Ixtlahuacán, en Zacualpan, nos vamos a encontrar con seres muy parecidos a los que había precisamente hace 500 años, y que, como bien dijo Laura hace rato, aquí vivían, aquí donde estamos nosotros. Se llamaba el pueblo Toshpa y estaba ubicado entre el arroyo Chiquito, que está aquí detrás de Catedral, y el río Colima, que está aquí a cuadra y media. Aquí vivían ellos. Pero nosotros pasamos por aquí y vemos todos estos edificios con características españolas y no nos damos cuenta que ellos aquí vivían. Entonces el padre nos dijo, hace falta contar la historia desde la perspectiva de los indígenas, desde la perspectiva de los que, como también nos han dicho otros autores, sufrieron el encontronazo de la conquista, padecieron la esclavitud, sufrieron la muerte, vieron cómo se llevaban algunos de ellos a sus hijos cautivos a otras partes de aquí, y hubo mujeres que se vieron en el trance, en la necesidad de tomar hierbas abortivas para no dar a luz a hijos de esos conquistadores que las tomaron a la fuerza. Entonces, el padre Ursúa me estuvo dictando muchas de esas páginas por ahí a un lado de mí. Igual el profesor Ricardo Guzmán Nava, igual el profesor Juan Oseguera Velázquez. Fueron los primeros que me encaminaron por esta temática, y de una manera muy diferente, sin escribir nada, mi tía María Ahumada de Gómez, tía abuela, que como ustedes saben, se dedicó ella a construir o a reunir una colección de piezas prehispánicas que inicialmente estuvieron en su casa, ahí por la calle Guerrero, cerca de aquella panadería que varios de ustedes conocieron como la Marsella, y de otra que
de la tienda del pollo, de la botica del pollo, famosa. Ella tuvo originalmente su colección allí, pero luego hicieron un pequeño museo en la esquina sureste de Palacio de Gobierno, como tal vez recuerden algunos de ustedes. Y ahí fue donde las primeras veces yo tuve el asombro de ver, sin entender significados, esas imágenes producidas por manos indígenas que después a mí me dieron una sorpresa. Miren, se las platico así leve. Si un día ustedes van a partir de hoy ahí al Museo Regional Contraesquina de Palacio de Gobierno o a ese otro hermosísimo museo que está en Nogueras y van, como decía Laura, con los ojos bien abiertos y guardan silencio, esas figuras les van a comenzar a hablar, les van a comenzar a decir lo que ellos vieron, lo que ellos vivieron. Y yo ahí observé un silencio notable. Ellos fueron capaces de reproducir con sus manos, aquí está un escultor, Mario, gracias por venir. Ellos fueron capaces de reproducir con sus manos, con mucho detalle, figuras, animales, plantas, muchas escenas humanas en diferentes atuendos. Y la sorpresa o el gran silencio es que no hay entre todas las colecciones conocidas, muchas de las que solo podemos ver a través de libros porque están en el extranjero, no hay, por ejemplo, un cerdo.